Tengo a Sergio Berni al aire. Sergio, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo está, Babi? ¿Qué dice usted? Buenos días. ¿Me perdonás que te tuteo? Porque yo soy mayor Sí, por que favor. vos. Te voy a tutear porque soy mayor. No sé, no creo. Sí, yo soy más grande que todos. El más viejo, mirá. Yo iba a veranear a Villa Gesell de chico, tuvieron que poner el mar para que nos divirtamos, porque no había mar cuando iba. Soy viejo, Sergio. Entonces no lo discuto. Te voy a Si felicitar. usted lo dice, no lo discuto. Te voy a felicitar por algo, Sergio, la verdad. Dijiste el otro día, descarten la merca que está media podrida, descártenla porque los va a matar. Y todo el mundo te criticó. Acá por lo general cuando tomamos al toro por las astas y hablamos de una realidad que pasa, y pasa hace 100 años, dice, ¿viste lo que dijo? Como asombrados que hay merca. El tema es que es verdad, hay muchísima droga, pero muchísima. Creo que hoy domina todo la droga en el mundo, inclusive en la Argentina. Pero ¿cómo la terminamos? No, terminamos. ¿Cómo la manejamos en la Argentina? La verdad que primero... Hola, ¿me escuchás? Sí, perfecto. La verdad que primero sentí una gran decepción, ¿no? Una gran decepción por todos aquellos... Primero por la tragedia que estábamos viviendo, que en ese momento ya se había corroborado 20 víctimas, pero usted, Babi, es consciente que si no hubiéramos actuado con la velocidad que actuamos y hubiéramos sacado esas 20.000 dosis de circulación, seguramente hoy estábamos ante una tragedia nacional, más de 1.000, 2.000 muertos. ¿Usted es consciente de eso? Totalmente. Entonces, me parece que ante las puertas de una tragedia como la que estábamos yendo, me parece, la verdad que no puedo creer que un argentino, en vez de solidarizarse, si la frase estuvo bien, si estuvo mal, claro, si era lo que había, pero solidarizarse y en vez de tratar de evitar una tragedia, ponerse a sacar agua para su molino, intentando hacer un título de una frase que lo único que tenía que decir era, si compraste veneno, no lo tomes, no te suicides. No era tan difícil. Claro, pero porque... acá ¿sabe lo que indigna? Es esa falta de conciencia nacional de anteponer los intereses personales de algunos periodistas que intentaron sacar rédito político en vez de ayudar a un problema que hubiera sido una tragedia de gran escala a nivel nacional. Como digamos que las víctimas son humildes, parece que no le importa a nadie porque parece que las víctimas no tienen ni nombre ni apellido, son 23 o 35. Son chicos que no tuvieron destino en un país sin destino, en un país manejado por el narcotráfico. Mira, Berni, yo hace muchos años, en la época de Menem, decía que la Argentina no era un país de paso, que era un país de fabricación, de consumo, de venta, en las clases más altas. Ayer tuve una discusión, porque yo decía, el que vende la droga no la toma, y son millonarios que están más arriba de los monos. Hay mucho poder muy grande arriba de la droga, y creo que en el momento que empecemos a entender esto, vamos a empezar a comprender que no hay que ver al soldadito, hay que ver al almirante. Claro. Por supuesto, lo que pasa, mire, usted dijo una gran verdad. Muchos a veces creen que son opinólogos porque saben de economía. Yo en estos días escuché inclusive hasta economistas hablar sobre la droga como si fuera un bien económico y que tiene que ver con que tiene que ver con la oferta y la demanda. Fíjese, usted dijo una gran verdad. La Argentina, uno de los países que menos tasa de prevalencia en consumo tienen son aquellos que la fabrican. Por ejemplo, Perú, claro, por ejemplo, Colombia. Son los países que menos tasa de uso de cocaína tienen. O sea, que queda totalmente demostrado que todos aquellos que creen que pueden explicar un fenómeno desde la matemática no entienden absolutamente nada. Por otro lado, también tenemos que entender, y usted dijo una gran verdad, esto no le importa a nadie porque murieron 20 personas que la gran mayoría estaban en situación de calle. Yo visité a los pacientes y eran pacientes pobrecitos que estaban en situación de calle literal y que pagaron una dosis de cocaína 200 pesos, más barata que una Coca-Cola. ¿Usted qué puede creer que puede tener una dosis de cocaína más barata que una Coca-Cola? Bueno, ahí está cuando la gente, pero esto hay que enseñarle a la gente. Mira, Berni, yo te quiero mucho, lo digo públicamente, varias veces me dicen, vos, Berni, podemos tener partidos políticos diferentes, pero hay hombres de acción que a mí me gustan,
que trabajan y que un día me gustaría que se junten todos, porque hay soluciones con la lógica, con la coherencia y sin tapar la mentira con papeles. Esto hay que entender que el pobre pibe que está tirado en la calle dice, la verdad que para drogarse tienen plata, para comer es un enfermo claro, terminal. Pero, Babi, fíjese a qué punto que son unos enfermos. ¿De qué se trata la adicción? Cuando hablamos de adicción, ¿de qué hablamos? Hablamos de que la voluntad, usted sabe que un hombre es libre porque tiene voluntad. La libertad es justamente eso, la libertad es eso, la voluntad de elegir, ¿correcto? Exacto. Entonces, un adicto es una persona que tiene alterada su voluntad. Fíjese que 3 de los pacientes que el otro día estuvieron con respirador casi muriéndose, salieron del hospital y su voluntad fue quebrada por la necesidad de seguir drogándose y se fueron a drogar con la misma droga que casi los mata. Bueno, porque entonces, sí, lograr entender, en vez de hablar, y lo digo, mira, yo intento ser respetuoso permanentemente, pero hay palabras que no se pueden reemplazar. En vez de hablar estupideces, pelotudeces todos los días en la radio y la televisión, yo los invito a que debatamos en el Congreso, a que debatamos en el ámbito que se... A ver, se corta. Porque nadie es dueño de la verdad absoluta. Mire, yo le puedo decir, ¿me escucha? Sí, perfecto, sí. Yo le puedo decir, nadie es dueño de la verdad absoluta. Fíjese una cosa, si yo a usted le digo, si usted, Babi, fuera seguramente presidente, buscaría un modelo de país económico que funcione, no sé, como China o como la Alemania. Si busca en un modelo educativo, y seguro que buscaría a los países nórdicos. Si busca un modelo de transparencia, y seguro que buscaría... Ahora, si yo le digo, ¿qué modelo de país usted imitaría en la lucha contra el narcotráfico? No tiene ninguno, porque todos fracasaron. No, porque por eso le digo... ¿Y por qué fracasaron? La pregunta es... hay que tener coraje para preguntarse por qué fracasaron, porque atrás del fracaso en el narcotráfico hay muchos intereses, pero Sergio, recién, y por sobre todo las cosas intereses geopolíticos. Pero Bernie, recién le decía yo a los chicos, para saber por qué fracasó el mundo en la lucha contra la droga, y hay que hablar de fracaso del mundo, hay que ver Scarface, la película, cuando llevan tantas bolsas de plata al banco que el banco no la puede recibir. Hoy el dinero que maneja los grandes capitales, los tipos grosos, que no son los soldaditos, ni los que están en la villa, ni no sé cómo se llama, el paisa, estos son todos payasos. Hay grandes capitales que no permitan que se combata. Y una pregunta dura, ¿a usted no deja trabajar usted me está haciendo esa pregunta? ¿Sabe que es una observación excelente? ¿Usted sabe cuál es el banco que más multas tiene por no poder explicar el origen de los fondos que maneja? No. ¿Credit Suisse? El HSBC, el HBSC, que se llama, que es el Hong Kong Shanghai Bank Corporation. Bueno, ahí ¿Sabe está. dónde nació? ¿Sabe cuándo surgió? ¿De dónde nace ese banco? No. Surge después de 1840 en la guerra con el opio. ¿Sabe lo que fue la guerra con el opio? Claro. Fue la guerra con el opio, la guerra del opio, fue estados narcotraficantes, no personas, estados narcotraficantes que por la fuerza le impusieron a China el consumo de opio para obtener ganancias de mercaderías que ni Francia, ni Inglaterra, ni Holanda podían conseguir. Fíjese lo que estamos hablando de estados narcotraficantes, de la creación de un banco que al día de hoy, pasaron cuántos años, y sigue siendo un banco que permanentemente está multado por manejar activos de origen que no pueden justificar. Y me va a decir que el mundo lo sigue tolerando. ¿Por qué lo tolera? Bueno, por eso digo. Entonces, que es tan grande el tema, que es tan grande el tema, es tan grande que circunscribirse a los narcotraficantes de la villa es minimizar un gran problema, pero en algún lado lo tenemos que cortar. Pero por supuesto, lo que pasa es que Einstein decía que solamente los locos esperan diferentes resultados haciendo siempre lo mismo. Yo en estos días, por ejemplo, también me desilusioné mucho con la oposición, porque en vez de levantar el teléfono, yo le puedo asegurar
que en los años que Macri fue gobierno, cada vez que Bullrich o Ritondo tenían un problema, yo levantaba el teléfono, más allá, usted sabe que yo fui un acérrimo opositor del gobierno de Macri. Sí, lo sé, claro. Mientras muchos compañeros nuestros estaban bajo de la cama porque tenían miedo que los persigan, yo era un férreo opositor, pero eso no quitaba que cuando Bullrich o Ritondo estaban en una situación complicada, yo levantaba el teléfono para ver si podía ayudarle aportando la experiencia en el tema que estaban tratando, porque me parece que eso es de buen argentino, independientemente de las diferencias, y se lo puede preguntar a Bullrich, se lo puede preguntar a Ritondo, independientemente de las diferencias políticas que tengamos, porque ante todo uno es argentino. Pero lo que veo acá, Bernie, me parece... sí, que no levantaron el teléfono y no se solidarizaron. Bueno, yo tengo la conciencia de intentar, porque tengo un hijo de 7 años, claro, que no quiero que el día de mañana me recrimine y me diga, papá, ¿qué hiciste para que no tengamos un país mejor? Bueno, Sergio... Mire, ¿y esto a qué viene? Mire, en estos días la irresponsabilidad era discutir a ver quién había volteado más búnker, que decía un político, yo volteé tantos búnker, yo caminé con... Mire, le voy a decir una cosa, nadie volteó más búnker que yo en Rosario. Le hago una pregunta, ¿sirvió de algo? No. Ahora la pregunta mía es... Antes... No, pero le hago una pregunta, ¿sirvió de algo haber volteado no sé cuántos búnker en Rosario? La verdad, le tengo que contestar, te tengo que contestar, Bernie, honestamente, por más que voltee búnker, si el gobierno claro, es partícipe necesario de los narcos, no sirve para nada, porque te abren otro. Ahora, vos hablaste de Bullrich y hablaste de Ritondo. Yo no creo que sean partícipes necesarios. Yo creo que en el mundo hay intereses que no permiten porque las políticas de cómo enfrentar el narcotráfico son globales, no son locales. Te voy a contar una pequeña anécdota. Yo fui a comer en Rosario hace unos años, a Francia y el Río, que hay unos chiringuitos que se come un dorado barro. Entonces el taxista que me llevó me dice, mire, esas 2 torres enormes que están ahí, ahí viven los jueces y viven los narcos. Y en esa villa chiquita de abajo, ahí viven los chiquitos estos que venden falopa por todos lados que la reparten. El gobernador de ese momento, al que le tirotearon la casa, claro, le habían puesto a Bonfatti la guita, me lo dijo él, no lo sé, le habían puesto la guita los narcos, y como no les cumplió y los quiso combatir, le tirotearon la casa. Ahí empecé a sospechar que todo superaba un poco lo que nosotros pensamos, Rosario. Pero no tenga ninguna duda, porque cuando hablamos de la corrupción ligada al narcotráfico, lo primero que se nos ocurre es la policía. Yo digo, ¿es lo primero que nos ocurre o somos todos cómplices de mirar a otro lado lo que pasa con la justicia, lo que pasa con la política? ¿Usted se cree que el narcotráfico no financia campañas políticas? ¿O usted se cree que el narcotráfico no tiene el beneficio, o por lo menos la plata del narcotráfico hace que algunos políticos miren, no digo todos, pero es lo que te acabo de decir, Sergio. Bueno, por eso, entonces... Y te digo más, y te digo más, yo conozco gente en Rosario que lucha contra el narcotráfico, abogados, jueces, fiscales, y que los tienen coartados con los brazos atados y no le dan bola, directamente no le dan bola. Pero digo yo, hablamos de Bullrich, hablamos de Ritondo. ¿Por qué no hablamos de Aníbal Fernández, que creo que es el archienemigo adentro? Mire, la verdad que yo no voy, me parece que en un momento como el que estamos atravesando, me parece que no voy a perder 2 minutos de mi tiempo hablando, ya lo que tuve que decir lo dije, acá lo que importa, ¿usted me vio trabajar? Sí. ¿Durante estos días? Sí. ¿Es consciente que si no nos hubiéramos movido como nos movíamos, hubiéramos tenido una tragedia nacional? Mira, vamos a ser claros. Bueno, usted te quiero porque te vi laburando. ¿Vio a alguien más al lado mío? No. Además del ministro de Salud, ¿vio a alguien más? No, nadie más, pero te digo... Bueno, entonces lo que tienen que explicar ellos es dónde estaban mientras nosotros estábamos en la calle. El resto es por la galería, es discusiones que no llevan a ningún lado. Hay dos cosas, Sergio. El país necesita discusiones serias, necesita... Hay 2 cosas que me extrañan. Dígame. En dos jefaturas de Aníbal pasaron las mismas cosas con la droga. En 2 jefaturas de Rossi pasaron las mismas cosas con los polvorines que se afanaron. Me suena demasiada casualidad.
Mire, lo del fentanilo me parece que es muy injusto intentar... No involucro a nadie, digo, es de protección. Es muy injusto, porque no se olvide que el fentanilo es la droga que más se utiliza en terapia intensiva cuando usted tiene que dormir a un paciente para intubarlo. Pero antes fue la efedrina. Antes fue la efedrina. Bueno, sí, claro, por supuesto, hasta que en un momento se prohibió en todo el mundo. O sea, las cosas... No se olvide una cosa, mire, en materia de narcotráfico, y esto tenemos que ser sinceros, no podemos seguir mintiéndole a la sociedad. El narcotráfico siempre va adelante, y si no, fíjese lo que pasó en Estados Unidos cuando Pablo Escobar empezó a meter cocaína escondida en cubiertas de aviones, ¿no? Y llevaba hasta que lo descubrieron. Cuando lo descubrieron, pensaron que se había acabado el negocio. Lo que no se habían dado cuenta, que Pablo Escobar, con la fortuna que tenía, contrató los mejores químicos del mundo, y mientras Estados Unidos buscaba cocaína en polvo metida dentro de ruedas de aviones, Pablo Escobar le estaba metiendo en Estados Unidos jeans mojados en cocaína líquida. ¿Sabes una cosa? Se habían enterado. En la época de Menem... No hay que ser hipócrita con esto. Perdón, en la época de Menem, los jeans entraron a Argentina así. Yo lo denuncié, me acordé ahora. Los lavaban y había dos negocios. Claro. El jean y la merca. No, había uno solo. Sí, la merca. Era la merca, el chino no era negocio. Pero, bueno, lo que le quiero decir es que el poder económico del narcotráfico es tan grande que siempre el Estado, no el Estado argentino, cualquier Estado, le estoy diciendo Estados Unidos, fíjese, durante años estamos hablando, que el problema de la cocaína, el problema del narcotráfico es que no tenemos controles, las fronteras son un colador. Yo le hago una pregunta, Babi, usted fue a Estados Unidos. Sí. ¿Alguna vez le parece que el control migratorio de Estados Unidos está flojo? Me parece que tiene la frontera más controlada del mundo. Seguro. Tiene el espacio aéreo más controlado del mundo, tiene un escudo misilístico Estados Unidos, y sin embargo, escuche bien, consume el 80% de la droga que se produce en Sudamérica. Lo que pasa es que lo que hay que entender... ¿Cómo lo explica? Lo que hay que entender... Porque me puede decir, en la Argentina tenemos pocos policías. Bueno, yo le puedo decir, la estructura más grande para investigar sobre el narcotráfico es la DEA. Mire, hace muchos años... en la época de Menem, ¿se acuerda del caso? Hoy le conté a Cristina Pérez que no lo podía creer. El caso, ¿cómo era el de Alain Delon? María Roja, no, el otro, el Calamar. No, ya sé lo que usted me va a decir, sí, es la conexión francesa y el robo. Usted sabe que el robo más importante de la historia fue en Estados Unidos y fue la confiscación de la droga que se le sacó a la conexión francesa, Marsella. Exactamente, desde Marsella, y después de eso se hizo una película que se llamaba no me acuerdo ahora cómo se llama. Contacto en Francia. Pero que tiene Contacto en Francia, que tiene que ver justamente con eso. Bueno, pero todo tiene que ver con todo. Pero Sergio, un día nos vamos a sentar a hablar y te voy a contar lo que pasó con el clan Olmedo desde ahí. Pero vamos a seguir más, vamos a ir a otra cosa. En ese momento yo hablé con Sabinión Belgrano y me contó que la DEA, en el mundo, ya la droga no se combate, se administra, porque no la pueden combatir. Pero la pregunta es, ¿no la pueden combatir porque no quieren, porque no pueden, porque no saben o porque no quieren? No sé, la verdad que no tengo... Sí, no, acá hay una cosa que quería aclarar. Resulta que durante la guerra de Vietnam, las grandes protestas en Estados Unidos se multiplicaban. El general Westmoreland, que era uno que dirigió en Vietnam, dijo, muchachos, combatan la droga hasta cierto punto, déjenla entrar. Es preferible tenerlos drogados y no que nos rompan las pelotas en la calle todos los días. Bueno, usted está hablando de este tema. Si quiere, tengo tiempo, hablamos. A ver, yo soy un profundo estudioso de todo esto. Si quiere, me gustaría que te quedes y hables todo lo que quieras. Mire, si hablamos de la guerra de Vietnam, ¿por qué no hablamos de cómo usted sabe que mientras todo lo que pasaba alrededor de Vietnam, en Laos hubo una operación secreta de la CIA, cuyo principal aliado era Guam Pu. Guam Pu utilizaba los aviones de Estados Unidos bajo
el título de Air America para traficar toda la heroína que se producía en lo que se llama el Triángulo de Oro. Entraba la droga en los ataúdes de los soldados muertos. Sí. En los cuerpos. Entonces, fíjese cómo todo tiene que ver con todo. No se olvide que el principal problema que tuvo Estados Unidos, la principal manifestación de problema con la droga que tuvo Estados Unidos fue cuando incorporó el LSD. El LSD lo compró la CIA en un laboratorio Sandoz en Europa y lo llevó porque en esa época se trabajaba fuertemente durante la Guerra Fría, con lo que tenía que intentar ver el lavado del cerebro, claro. ¿Sí? Y en el uso del lavado del cerebro se empezó a utilizar el LSD. Estados Unidos incorporó el LSD y empezó a experimentar con soldados, y no solamente con soldados. Hubo un enfermero que se llama Case, a quien le dieron facilidad de intervenir y manipular la droga, que terminó siendo y haciendo el famoso Orange Sunshine, que fue ese ácido que hubo toda una generación, que era la gran hermandad de los hippies en Estados Unidos. Y no se olvide que cuando se declara la guerra contra las drogas en julio del 71 de Nixon lo declara no preocupado por el tráfico de drogas, sino que los dos enemigos más grandes que tenía en ese momento localmente eran los hippies, que estaban asociados al uso de la marihuana, y los afroamericanos, que estaban asociados al uso de la cocaína. Entonces fue un intento de parar la contracultura que se venía gestando desde los años 60. O sea, fíjese si hay para hablar en materia de narcotráfico. Bernie, ¿cómo le va? Ricardo Benedetti lo saluda. Yo una pregunta cortita. ¿Está a favor de legalizar la cocaína, el consumo de cocaína? ¿O está en contra? Mire, a ver, es simple la pregunta. Es simple, pero yo le quiero dar dos respuestas. Primero, hace 30 años... Deme 5 minutos nada más. Después, en 2 minutos te voy a acordar 30 segundos para unas noticias y después vuelvo con vos. Dale. Mire, hace 30 años discutir el divorcio en la Argentina parecía que era una cosa de locos, y se discutió. La sociedad marudó y se discutió. Hace 10 años pensar en la interrupción voluntaria del embarazo parecía una cosa de locos, se discutió y se aprobó. El tema del narcotráfico, cuando hablamos de legalidad, yo estoy totalmente en contra de el uso de cualquier tipo de droga, ni siquiera alcohol y cigarrillo. Yo no fumo, ni tomo, y mucho menos me drogué. Ahora, ¿cuál es la causa del narcotráfico? Sí. La ilegalidad de la droga. Claro, sí. Es verdad eso, lo que prohibido... La causa, fíjese lo que pasó en Estados Unidos en el año 30, si quiere, después de la tanda publicitaria que usted tiene, le explico lo que pasó en Estados Unidos en el año 30, que lo sabe todo el mundo, y que me parece que sirve más que un ejemplo para entender hacia dónde va el mundo, más allá que nos guste. ¿Está a favor entonces de legalizar el consumo de cocaína? No, yo no digo que estoy a favor, yo no estoy a favor, yo digo, el problema del narcotráfico no es porque todos asocian narcotráfico con consumo, y el narcotráfico tiene 3 problemas que nadie los puede ignorar, que es la violencia. ¿O usted tiene alguna duda? El tema pasa por la hipocresía. Exactamente, el otro problema es la corrupción, nadie lo puede dudar, y el otro problema que nadie ve es la destrucción del tejido social. Mire, usted estuvo viendo estos días las imágenes de Puerta 8, ¿usted vio lo que es eso? Parece que Dios no hubiera pasado por ahí. Entonces, en esos lugares, la venta de droga utiliza 40, 50 chicos menores, que primero le pagan 5 veces más que el padre, que se levanta a las 4 de la mañana, se toma 3 colectivos para ir a trabajar, después le dan droga, y después le pagan con droga. Ahora, esos chicos espera, Sergio, totalmente destruidos. Sí. Espera, tengo que irme a las noticias ya. Bueno. Con lo único que me voy, espérame. Digo, cuando fue la campaña del aborto, había un montón de tipos que yo veía en la tele rasgándose la vestidura, y los que matan a la criatura, y tenían la agenda llena de aborteras porque con las secretarias y las amantes habían hecho aborto. Y hablaban como que era un pecado. Bueno, esa es la hipocresía argentina. A mí me parece que este país tiene muchas hipocresías. Yo escuché a muchos hablar y opinar sobre el consumo de droga, y le puedo asegurar
que hay muchos que no pasan una rinoscopía. Pero no te quepa duda. Estamos en una larga charla que iba a ser corta con Sergio Berni, hablando de la historia, porque a veces hay que hablar de la historia de la droga. Ahora, tengo que ser totalmente honesto. De la gente que llama, empieza a preguntar por qué esos soldados de Cristina y por qué ¿qué era lo de Nisman. Lo de Nisman. Y son dos pelotudeces, le digo a la gente, que no pierda tiempo. Estamos hablando de la falopa. Otro día hablamos de esto, ahora estamos hablando de la falopa. De lo que quiera, yo puedo hablar de lo que quiera, con total sinceridad. Por eso, pero la gente se queda, ¿viste? Así estamos, que nos quedamos en la retórica. ¿Sí? ¿Qué querés? Sí, Berni, usted no quiere ahondar demasiado en esta pelea que tiene con Aníbal Fernández, pero hace minutos, él dijo, refiriéndose a usted, no tengo ganas de pelear con mercenarios. ¿Cuándo se va a acabar esta discusión? Porque esto nos perjudica a todos los ciudadanos. Lo que pasa es que yo soy un soldado, y los soldados, hay dos cosas que tenemos, que es lealtad y tenemos honor. Yo jamás trabajaría al lado de alguien que me trató de narcotraficante. ¿Sabe por qué? Porque tengo honor. Habría que preguntarle a Aníbal Fernández si tiene honor. Puta. Bien, sacate un título. ¿Qué tenemos? No, lo que yo le quiero preguntar, Berni. Yo me voy a internar ahora. Es terrible. ¿Sabe de qué estoy hablando, no? Sí. ¿Sabe de qué estoy hablando? Explíquelo. ¿Sabe de qué estoy hablando? No, ¿de qué, Berni? No, me parece, usted es periodista, debería saber de qué estoy hablando. Es que no me le pregunto para no lastimar más susceptibilidades, porque pero me parece, le vuelvo a repetir, me parece que el árbol no nos puede tapar el bosque. Me parece que lo que dijo Aníbal Fernández le puede causar gracia, no le puede causar gracia, puede ser más importante. A mí no me causa nada gracia Aníbal Fernández. Pero ¿sabe qué? El árbol nos sigue tapando el bosque, y por eso no logramos ser una nación grande, pujante, porque estamos todos en la chiquitita tratando de supervivir en esta marea de la política, y la verdad que me parece muy hipócrita todo esto. Por eso que le pregunté si esta internita que arma Aníbal Fernández en pos, a ver, voy a ser muy franco, salir a empiojar la cancha con un drama, murieron chicos, hay un quilombo, y salir a sacar rédito y tirar la pelota fuera del campo, cuando en realidad el problema es otro. ¿Me equivoco, Berni? No, ni siquiera sacó rédito, porque me parece que le fue muy mal. A mí me gustaría que nos explique a los argentinos qué hizo en esas 24 horas Aníbal Fernández. A mí no me tiene que explicar nada. Yo con Aníbal Fernández puedo tener la mejor, la peor, pero me parece que cuando en una situación de extrema gravedad, mire, ¿se acuerda cuando fue lo de la nena esta mía? Sí, cómo no. Sí. Que había sido en Capital. Sí. Yo no tenía nada que ver. Me llamaron, me pidieron que ayude y hice lo que tenía que hacer. Fui y me involucré. Independientemente, todo decían que le íbamos a encontrar muerta y que eso era pagar un costo político. Yo tenía una responsabilidad, que no era especular con el costo político. Mi responsabilidad era encontrarla. Y eso es lo que hice. Trabajé 48 horas y la encontré. ¿Sí? En esto pasó lo mismo. Había una gran responsabilidad. Usted calcule, si no encontraba esa droga, al otro día 2.000, 3.000 muertos en la calle. Entonces, ¿sabe qué? Yo no especulo. Yo soy un hombre de trabajo. Berni. Yo soy cirujano. Todas las mañanas cuando entro al quirófano, sé la responsabilidad que tengo. Berni. Y como sé la responsabilidad que tengo, no le saqué el culo a la jeringa. Me puse a laburar. Otros no pueden decir dónde estaban. Berni, usted con esta complejidad del tema del narcotráfico que usted menciona y que nos cuenta gran parte de la historia reciente del narcotráfico y habla de nimiedades, de las chiquitajes de algunos políticos, ¿el presidente de la Argentina está a la altura de las circunstancias? Mire, yo no soy quien para opinar sobre el presidente. Yo lo que le digo, podría opinar desde el punto de vista político, pero me parece que este no es el momento. Yo lo que digo, y no es una cuestión de este presidente, ni de Macri, ni de Cristina, ni de los anteriores. Me parece que, como le dije hoy, hay una frase que lo define todo, y se la vuelvo a repetir, la de Einstein: solamente los locos esperan diferentes resultados haciendo siempre lo mismo. Si estamos dispuestos a cambiar el paradigma y sentarnos a discutir, o vamos a seguir pelotudeando para la gilada, escribiendo tweets o intentar desviar el foco del problema.
chicaneando. Sí. Bernie, usted mencionaba... Yo soy un laburante. Bernie, usted mencionaba al principio de la entrevista sobre estas personas que habían consumido, fueron internadas, dadas de alta, y luego salieron y volvieron a consumir. ¿Cuál es el rol del Estado para la contención de estas personas? Bueno, ahí es donde empieza a tomar forma lo que estamos hablando recién. Fíjese que estamos todos siempre compenetrados con el tema del narcotráfico y desoímos lo más importante que tiene que ser, que son las campañas de prevención y las campañas de reeducación. Fíjese que el flagelo que sufre esta gente, que sabiendo que se iban a envenenar, fueron y se envenenaron nuevamente. Y si alguno tiene alguna duda de lo que significa resociabilizar un adicto, acordémonos lo que le pasó a Chano. Nadie puede negar que Chano tenía los recursos económicos para hacer frente a un problema como este, y sin embargo, fíjese cómo terminó. Es tremendo. Cuando hablamos, es tremendo. Por eso hay que saber diferenciar el fenómeno del narcotráfico con el fenómeno de adicción y entender que no estamos por el camino correcto. No vamos por el camino correcto. No tenemos... Dígame cuál es la campaña de prevención de las adicciones. ¿Usted tiene hijos adolescentes? No. Pregúntele a algún hijo adolescente, alguno de ahí yo me acuerdo, hijos adolescentes. Yo me acuerdo una que tenga la facilidad. No, déjame hecho. Yo le hago, cualquier padre de familia que está escuchando y que tiene un diálogo franco con su hijo, que se sienta a preguntarle cómo es que está avanzando todos los días el consumo de droga en cuarto, quinto año. ¿Usted sabe que en cuarto, quinto año prácticamente no se fuma tabaco? Se fuma marihuana. Normal, sí, claro. Ahora, Sergio, te cuento algo. Yo tuve un pariente adicto. El que no vivió con un adicto no tiene idea de lo que es la adicción. No tiene ni idea, del infierno. Ahora, mientras este chico... Porque no es un infierno para él, es un infierno la familia, para todo su entorno. Claro. Y no se puede sacar. Los padres se le queman los libros, los hermanos. Bueno, la historia es que en ese momento, que el chico iba preso todos los días, había una campaña con Maradona que decía: no te drogues, pibe, sol sin droga. Y yo decía, esto es como estar hablando en el medio de la guerra de Vietnam: no uses rifle aire comprimido. No lo saben hacer, cuestan fortunas y creen que hablando y haciendo política se termina con la droga. Y el tema es como los intocables, el tema es más profundo y más duro todavía. Ahora, la pregunta mía... El tema es si están dispuestos a discutirlo, o vamos a seguir en esta Argentina espasmódica, como el caso de esta chiquita mía, que durante 3 días la Argentina estuvo consternada por la suerte de esta chiquita. Yo le hago una pregunta: pasaron menos de un año, se apagaron las cámaras de televisión. ¿Alguien me puede decir qué es de la vida de esta chica? Y nadie se acordó, quedó abajo del agua. Bueno, entonces yo no quiero una Argentina espasmódica, yo no quiero una clase política espasmódica. Yo quiero una clase política que se comprometa con el futuro de la patria. Yo quiero una clase política que sea capaz de debatir política de Estado que perduren en el tiempo, más allá de quién sea el partido gobernante. Sergio, yo no te voy a preguntar. Cuando uno plantea estas cosas a una clase política que está acostumbrada a no dejar sus privilegios, la tratan de mercenario. Pero le vuelvo a repetir: los soldados tenemos honor y lealtad. Yo sé que te dolió la frase, es fea, pero ya la contestaste. No, ¿cómo me va a doler la frase? Pero, por favor, ¿cómo me va a doler la frase? No me siento ni aludido. ¿Cómo me va a doler? Uh-huh. Bueno, ¿sabe lo que decía mi abuela? ¿Qué? ¿Qué? Dime de qué... Alardeas. Alardeas. Dime de qué alardeas, de qué adoleces. La última pregunta. No hablamos del presidente, porque el presidente anda con mucho de pelote. Hablamos del gobernador, que en el medio de este quilombo estaba fuera del país. ¿Se siente acompañado por la ideología del gobernador en la lucha contra la droga? Mire, la verdad que tengo que decir primero que el gobernador estuvo comunicado permanentemente, armó un equipo de trabajo, y usted lo vio, que estaba Carly Bianco, estaba el ministro de Justicia, porque no se olvide que cuando esto pasó, le puse una escopeta de 2 caños en la nuca a la justicia
y montada, y no se la saqué hasta que a las 3 de la mañana me firmaron los allanamientos. Porque de eso nadie habla, ¿no? Sí, claro, que no hay allanamiento. De eso no habla nadie. Hablemos. Quien le habla, cuando pasó esto, le puse una escopeta de 2 caños montada en la nuca a la justicia y se la saqué recién a las 3 de la mañana cuando me firmaron los allanamientos. Es bueno porque decirlo. Este paisa, ¿cómo? Es bueno decirlo porque también nos quejamos. A este paisa lo venía siguiendo, está prófugo del 2018. Nadie habla que este tipo estaba preso. Dijo, le pidió al juez de ejecución, ¿puedo ir a tomar un poquito de aire, doy una vuelta y vuelvo? Sí, cómo no, vaya. ¿Necesita que lo acompañemos? No, voy solito. Obviamente que nunca más volvió. Y estaba prófugo del 2018. ¿Dónde estaban? ¿Qué hicieron todo lo que hablan de narcotráfico, de sus éxitos en narcotráfico? Nadie en la vida encuentra lo que no sabe que está buscando. Y como yo sé lo que estaba buscando, lo empecé a buscar. Lo encontré y pedí su detención en diciembre. No solamente lo encontré, no solamente pedí su detención, sino que aporté todas estas filmaciones que seguramente usted debe haber visto en la televisión, sí, de cómo se movía este personaje. De eso no hablamos, claro. ¿Cómo vamos a pelear si mucho de la política es cómplice del beneplácito, la mirada complaciente de algunos miembros de la justicia? No se olvide. ¿Se acuerda? Mire, le voy a decir una cosa. ¿Se acuerda que había un personaje que era el paladín de la lucha contra el narcotráfico en la Argentina? Que todo el mundo lo tenía como el máximo referente en materia de lucha contra el narcotráfico. Era el juez de Orán. ¿Se acuerda? Sí. Todo el mundo lo llamaba. ¿Sabe quién lo detuvo al juez de Orán? ¿Quién? ¿Quién le habla? Mirá. Yo lo detuve al juez de Orán. Ahora a un juez federal. Entonces hay que también hacer un mea culpa, Sergio, de los medios, también somos culpables nosotros. Pero por eso le digo, me dio yo creo que en situaciones como esta, me parece que los medios tenían una función, una función social extremadamente importante, y en vez de cooperar, empezaron a tratar de sacar ventajitas si la palabra estaba bien utilizada, mal utilizada. La verdad que uno entiende por qué la Argentina está como está, y que no empiecen después a decir Bernie le echa la culpa del Estado de la Argentina a los medios. No, me parece que es parte de esta Argentina que no queremos tener la responsabilidad de discutir ser una nación de verdad. Bueno, la verdad que fue un placer. Ya comparto muchas cosas. Yo, aunque a la gente no le guste, porque viste también pasa con el oportunismo, que los que te escuchan dicen, bueno, si sacás a Kicillof y habla bien es porque sos complaciente. Hay mucha gente que sirve en el país. Yo la verdad que te acompaño mucho, porque hay cosas que me gustan, las cosas son rígidas, hay que operar, hay que cortar, hay que extirpar para salvar una gangrena. Entonces por eso me gusta escucharte hablar. Te mando un abrazo muy fuerte y te podía sacar de nuevo para seguir hablando de este tema de la droga. Sí, cómo no, mire, uno no es el dueño de la verdad, uno puede equivocarse, uno puede, pero ¿sabe qué? El peor de todos los pecados es especular. El peor de todos los pecados es la miseria de intentar que el otro se equivoque sin hacer nada. Yo soy cirujano, yo soy un hombre que estudió toda su vida para salvar vidas y asumir una responsabilidad. Y lo que hago permanentemente es asumir una responsabilidad, porque no quiero que mi hijo el día de mañana me diga, papá, ¿qué hiciste para que tengamos un país mejor? Un abrazo, gracias, Sergio. Hasta luego. Bueno, yo la verdad te digo honestamente, alguno puede pensar que llega un sobre de Bernie para que hablemos. A mí me gusta el estilo, lástima que no me gusta dónde lo practica, pero este hombre fuera del entorno es un hombre como Ritondo, como Bullrich. Hay gente todavía rescatable en la Argentina a la que hay que apoyar.